Este texto periodístico que nos presenta Sosimo Camacho a propósito de las revelaciones más recientes de la Auditoría Superior de la Federación. Recordar que este organismo pues depende de la Cámara de Diputados y revisa cómo se ejercen los recursos públicos federales, y a este propósito pues ha analizado qué pasa con el Instituto Nacional Electoral. Encontró pues algunos pagos improcedentes, también registros contables irregulares, falta de comprobación en dietas y apoyos a consejeros electorales locales y distritales, entre otras irregularidades en el INE. Esto, por supuesto, ocurrido en el contexto de las elecciones de 2021, y estas anomalías pues involucraron montos por más de 27 millones de pesos. Sosimo Camacho pues te diste a la tarea de revisar esta pues Auditoría Superior de la Federación, el informe de resultados que competen al ámbito electoral. Así es, pues se trata precisamente de una auditoría contenida en el informe del resultado de la cuenta pública 2021, aunque se refiere precisamente a este año, que además fue año electoral. Terminó apenas, estos trabajos de la auditoría terminaron ya en febrero pasado, apenas en febrero pasado, y pues sí, la Auditoría Superior de la Federación encontró este tipo de irregularidades a las que ya has mencionado, Nancy Flores, y más allá incluso del propio monto, lo que está revelando el órgano auditor es pues una falla estructural en materia administrativa, porque el INE no tiene la capacidad de atajar precisamente estos actos que podrían derivar en malversación de fondos o en un ejercicio indebido de los recursos. No tiene los controles desde el punto de vista estructural precisamente para salir al paso a este tipo de situaciones, y solamente la Auditoría Superior de la Federación pues revisó una pequeña muestra prácticamente de todo lo que el INE en ese año electoral ejerció. Hay que recordar que precisamente en 2021 tuvieron lugar comicios federales para elección de una nueva Cámara de Diputados y también locales para la renovación de 15 gobiernos de los estados, 30 congresos también de las entidades federativas y también las presidencias municipales de 30 entidades de la República. Pues se trató, sí, de una elección importante. No tuvo lugar, por supuesto, una elección de cambio del poder ejecutivo federal, pero prácticamente fue de magnitudes similares, pues más de la mitad de los estados de la República estuvo precisamente bajo proceso electoral de manera local. Incluso casi la totalidad de los municipios también se renovaron y, por supuesto, la Cámara de Diputados. Entonces, se trató de un proceso importante y aquí fue donde se detectó precisamente estas irregularidades que involucran 27.441.800 pesos. Y como decíamos, esta auditoría apenas concluyó el 3 de febrero pasado sin que la autoridad electoral pudiera comprobar las informaciones o pudiera revertir más bien este dictamen de la propia Auditoría Superior de la Federación. Hay que recordar que cuando hay irregularidades, antes incluso de publicar este informe de la auditoría, esta auditoría, pues se le da la oportunidad al ente público analizado para que responda a las observaciones que está haciendo la auditoría, y estas irregularidades que les estamos presentando el día de hoy pues quedaron en firme, no pudieron ser justificadas por el Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con este informe del resultado del ejercicio de la cuenta pública 2021, el INE registró contablemente gastos que correspondieron a los procesos locales, esto en el proceso federal. Pues vaya desaseo que hay precisamente en materia administrativa. ¿Cómo es posible que un proceso que tiene carácter local justifique sus recursos con otro proceso que tiene carácter federal, simple y sencillamente porque vayan en la misma fecha? En realidad, pues se trata de una irregularidad que da pie a que se cometan pues desvío precisamente de recursos, y es prácticamente lo que señala la propia Auditoría Superior de la Federación. Además, se registraron pagos improcedentes a algunos prestadores de servicios
y aunque al ser observada esta irregularidad por parte de la auditoría, los recursos improcedentes se regresaron, pues lo hicieron ya a destiempo cuando ya había generado algún tipo de daño a la hacienda pública y los intereses de esos recursos no han sido reintegrados hasta la fecha. Es algo que sigue demandando la propia auditoría. Con respecto de las dietas a consejeros electorales locales y distritales en el año electoral federal, pues no se supervisó que se contara con el listado de nómina firmado de 36 consejeros locales en 7 entidades federativas y de 548 consejeros distritales en 8. Pues prácticamente mucha displicencia para entregar estas dietas a consejeros específicamente en este año electoral federal. Y esto también pues nos revela otra cosa, Nancy Flores, que tiene que ver con que además de los sueldos que se les pagan a los funcionarios del INE de manera normal, haya o no haya elecciones, resulta que cuando hay elecciones se les tiene que pagar dietas, entre comillas, especiales, porque ese año tienen que trabajar, porque ese año tienen que hacer su trabajo, y por eso se les pagan incluso dietas especiales. También podemos referirnos a los recursos que se ejercieron en el rubro apoyo para alimentos a funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, pues no se proporcionó la copia fotostática de la identificación oficial de 30 funcionarios de casilla correspondientes a un estado. También decíamos, más allá de esta irregularidad detectada por la Auditoría Superior de la Federación, por una pequeña muestra que hizo solamente de todos los recursos que ejerció el INE ese año, pues también aquí da cuenta que el día de la elección hay un apoyo especial para alimentos y que, pues decíamos, por supuesto, a los ciudadanos qué bien que se les den este tipo de apoyos. El asunto es que no se den de manera pues displicente, que se den sin que precisamente sea a los funcionarios que están cumpliendo con algún tipo de encomendación. Y también los recursos ejercidos en apoyo financiero a consejeros electorales locales y distritales en proceso electoral, no se supervisó que se contaran con las transferencias bancarias correspondientes, esto en el estado de Veracruz. Pues también se trata en este caso ya de irregularidades, pues no de funcionarios de casilla, sino de consejeros electorales locales y distritales, y que esto es posible, decíamos, porque el propio INE, así como está constituido, pues no tiene los mecanismos para salir al paso de procesos irregulares que pudieran darse con durante el ejercicio de recursos públicos. Se trata solamente esto de la Auditoría de Cumplimiento 2021-022-100, 19-2038-2022, que se le practicó al INE, en la que la propia Auditoría Superior de la Federación determinó 12 resultados. En 5 no se detectaron irregularidades y en 2 las anomalías fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe. Sin embargo, como decíamos hace un momento, en 5 observaciones restantes, el INE no pudo justificar estas irregularidades, por lo tanto, se le generaron 6 recomendaciones y 3 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de los funcionarios del INE que resulten responsables de estas anomalías, Nancy. Pues eso se suma sin duda a todos los abusos del Instituto Nacional Electoral. Recordar que pues en el instituto les pagan pues varios privilegios a costa del erario de la nación. ¿Qué significa esto? Que todos los mexicanos y las mexicanas pues estamos pagando estos privilegios sobre todo a estos altos funcionarios, empezando por los 11 consejeros, entre quienes destacan por supuesto por su activismo político, por ya haberse quitado las máscaras como pues opositores al gobierno del presidente López Obrador y como parte del engranaje de esta maquinaria oligarca que se incrustó en las instituciones públicas. Pues a esos 11 consejeros electorales se les paga del erario público hasta la comida, los gastos de alimentación, reciben pues estos recursos
recursos 11,970 pesos mensuales para pues sus comidas, literalmente más de 500 pesos al día si contamos la semana inglesa, y si fuera una semana corrida de lunes a domingo, pues 400 pesos diarios para su comida, a pesar esto de que sus sueldos pues superan los 220,000 pesos brutos mensuales, y también se les pagan, pues ya sabemos, desde el automóvil que los transporta, la gasolina que se emplea para transportarlos, todo el, digamos, el mantenimiento a estos autos de lujo, el propio chofer. Se les da también un aguinaldo de 450,000 pesos, un poco más. Además, su prima vacacional, que consiste en 5 días de sueldo base más por cada periodo vacacional, más una prima quinquenal y vacaciones de 20 días hábiles en 2 periodos de 10 días cada uno. En caso de muerte, pues su familia tendría derecho hasta los gastos funerarios. Además, hablamos de que pues estos consejeros nos salen cada uno en más de 39 millones de pesos. Esto a razón de 22 millones por compensaciones garantizadas, 6 millones por sueldo, 4,951,000 por gratificaciones de fin de año, 4 millones por los seguros, tienen seguros de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada, y de esto se ha hablado muchísimo a propósito de la salida de Lorenzo Córdoba Vianello, de Ciro Murayama y otros 2 consejeros, que se dará el próximo 3 de abril, ya para ese momento se acaba su periodo en el Instituto Nacional Electoral, y bueno, van a obtener alrededor de unos 9 millones de pesos, un poco menos quizá, por este seguro de separación individualizada, pero también por una compensación que le entrega el propio INE, 3 meses de su sueldo, más algunos días, 20 días por cada año de servicio. Y esto pues se suma a todos los dispendios que existen en el Instituto Nacional Electoral. No olvidar que tan solo en 2021, entre enero y noviembre de aquel año, pues este INE gastó 1.2 mil millones de pesos en rentas de edificios y también de automóviles y equipo de cómputo. Y todo esto pues a costa del erario de la nación. Sería importante que el instituto, si va a gastar estos más de 1,000 millones en rentas, pues mejor se hicieran de esos lugares, de esos terrenos donde se instalan estas pues áreas de atención, estas oficinas de atención a los electores para que emitan su credencial de elector. Además está el tema de los propios cochinitos. En el INE, pues tan solo en 2021 transfirió 542 millones de pesos a los 2 fideicomisos que mantiene vigentes. ¿Y esto qué significa? Pues en la administración pública, lo que hacen con los fideicomisos pues es tener guardado, sacar estos recursos del presupuesto público, y con ello pues ya no están obligados a cumplir con las normas de contrataciones. Se pueden hacer adjudicaciones directas a sus propios amigos, nadie les fiscaliza porque está el secreto fiduciario de por medio, que impide a las autoridades fiscalizadoras, como podría ser la Auditoría Superior de la Federación, ingresar a estos datos, y todo es pues a contentillo de los propios servidores públicos. Es decir, si ellos quieren entregar la información, pues lo hacen, y si no, pues la limitan porque tienen este secreto fiduciario. ¿Y eso también qué significa? Bueno, que tampoco va etiquetado ya el dinero. Cada que la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto público federal, pues incluye etiquetas, es decir, señala en qué se deben de gastar estos recursos públicos, y cuando los digamos cualquier institución, en este caso el Instituto Nacional Electoral, lo transfiere a un fideicomiso, pues se borran ya definitivamente esas etiquetas. Es como si ya no tuvieran un destino fijo, y por tanto lo pueden gastar en lo que se les dé la gana. Eso es parte de lo que ocurre con el Instituto Nacional Electoral, con todos los abusos
de estos consejeros y consejeras que ahora se llaman pues a cada rato víctimas del supuesto autoritarismo que está en riesgo la democracia de nuestro país. Por favor, o sea, de que están hablando, a quién quieren verle la cara, ya basta de tener a estos funcionarios que se sirven con la cuchara grande en un país donde hay más de 60 millones de personas en situación de pobreza, pues estos salarios, estos dispendios disfrazados de supuestos, digamos, de cosas que benefician a los trabajadores, en realidad no, es una élite la que se beneficia de todos estos recursos. No se trata de pues algún tema laboral, de justicia laboral, sino más bien del dispendio que impera en este Instituto Nacional Electoral, como en otros organismos del propio autónomos del propio sistema mexicano, del sistema federal, que están acostumbrados pues a vivir del dinero del pueblo, a costa del pueblo y sin mirar jamás los intereses de las mayores. Pues recordar que precisamente los consejeros electorales actuales no son víctimas de nada, al contrario, ellos son beneficiarios de un sistema profundamente corrupto que para tratar de justificar que vivíamos supuestamente en una democracia cuando no se respetaban los resultados electorales, pues se dedicó a crear una burocracia ineficiente que cuesta mucho y que hoy, en realidad, si tuviera algún tipo de talante democrático, simple y tranquilamente se hubieran hecho a un lado y dejar que llegaran otros funcionarios con otras ideas y también con otra manera de ver la política, pero no, se aferran al puesto, se han aferrado al puesto y me parece que incluso no de manera solamente personal por todas estas canonjías que ya has comentado, Nancy Flores, realmente sueldos pues muy altos con una serie de prestaciones más allá de la ley, que pues les hace vivir como si se hubieran sacado la lotería. No, al parecer es una situación similar a la que, por ejemplo, pues Norma Piña tiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos son parte de un grupo político y no están dispuestos a dejar estos organismos que son prácticamente el bastión de ellos. Hay que recordar que precisamente la actual composición del INE pues se debe a las negociaciones entre PAN, PRI y PRD, entonces ellos son, estos consejeros le deben el puesto a estos partidos y ya ni siquiera han tenido el pudor de mantenerse, pues digamos que en una distancia sana, sino que prácticamente actúan como miembros de una misma casta política, el INE como parte integral, orgánica de la Alianza Va por México, así es como se ha estado conduciendo. Y ahora, bueno, ya comentabas estas canonjías, Nancy Flores, que tienen los funcionarios, pero también hay que señalar, y es lo que está revelando la propia Auditoría Superior de la Federación, que de manera estructural el propio INE es oneroso, de manera estructural, así como está organizado actualmente este instituto, pues gasta mucho dinero en los procesos incluso electorales y lo peor, que no se tiene los controles adecuados para evitar que se haga mal uso de los recursos. Solamente podemos decir algunos datos en el sentido de que para esta organización electoral federal ocurrida en 2021, el INE, más allá del presupuesto que tiene anualmente, dispuso de 3,952,928,200 pesos. De todo este cúmulo de recursos, 2,172,278,400 pesos correspondieron a la partida de honorarios, es decir, a los pagos, a los sueldos de los funcionarios, la gran mayoría. 129,439,000 a la de material electoral, es decir, comprar precisamente los insumos para las votaciones. 8,236,000 para el servicio postal, que fue aquí precisamente sobre todo para recibir los votos que se emitieron desde el extranjero, apenas 8 millones frente a más de 2,772 millones que implicaron el monto para los honorarios, para los sueldos de los funcionarios. 36 millones para la impresión de documentos y 64 millones a la de difusión de mensajes. Además, el INE destinó 759 millones a gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales, 252 millones a las dietas
a consejeros electorales y distritales por ser año electoral federal, es decir, son dietas especiales por ser año electoral federal, más allá de las que tienen cotidianamente. 475 millones al apoyo para alimentos de los funcionarios de casilla el día de la jornada electoral y 49 millones al apoyo financiero a consejeros electorales locales y distritales en proceso electoral. Otra vez, apoyo financiero para estos consejeros electorales locales y distritales cuando hay un proceso electoral. Es decir, este es más allá del apoyo financiero que tienen de manera cotidiana. Pues se trata, como decíamos, de toda una manera de funcionar del propio instituto que por supuesto requiere ser revisada y requeriría ser transformada de raíz porque se trata solamente de burocracias que le deben el puesto, pues no a su, podríamos decir, a su capacidad en términos de ciencia política o a su capacidad en términos de administración y valor por la democracia, sino en realidad a su afinidad ideológica con el PAN, a su afinidad ideológica con el PRI o incluso con el extraviado y cascarón que solamente es ya el PRD, Nancy. Y pues no olvidar que el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano hicieron un bloque para impedir la reforma constitucional pues a todo el sistema electoral, algo que buscaba primero acabar con estos dispendios, acabar con esta pues falta de transparencia en el uso de recursos públicos, recursos del pueblo de México. Segundo, también para pues evitar las duplicidades de funciones, porque todo esto que nos comenta Sósimo tiene que ver con el hecho de una estructura gigante, una estructura que a pesar de que no haya elecciones está ahí cobrando becas y que pues al final eso no significa la democracia. La democracia es otra cosa. Y estos partidos, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, pues se negaron a que cambie este instituto, primero porque les interesa tener un instituto a modo, un instituto cercano a ellos, a sus intereses, y segundo también pues porque hay que decirlo, pues están resistiendo a los cambios constitucionales para que esta transformación que encabeza el presidente López Obrador pues no tenga viabilidad en un futuro cuando ellos esperan regresar al gobierno a seguir robando. Y aquí pues me gustaría retomar estas palabras del presidente López Obrador del pasado 18 de marzo, donde decía también esto de que no regresarán al poder los oligarcas. Pues hay que tener mucho cuidado también con este tipo de frases porque pues sí es una convicción del primer mandatario mexicano que así sea, pero pues la verdad que muchos oligarcas siguen en el poder y el caso de los organismos autónomos, específicamente el caso del INE, revelan que estos oligarcas no se han ido, están enquistados en estas instituciones y trabajan para ese poder oligarca. No está de más recordar que el INE, antes IFE, fue comparsa de los grandes fraudes electorales y entre ellos pues recordar el más reciente, bueno, no tan reciente, el segundo más reciente, que es el de 2006, que llevó al poder a Felipe Calderón Hinojosa con todo lo que eso significó, un gobierno criminal, un genocida al frente del gobierno federal, un criminal de guerra, criminal de lesa humanidad y además con en su carrera política con delitos de cuello blanco. Entonces, estos oligarcas, por supuesto que no se han ido del poder, están enquistados en estas áreas estratégicas y el INE es una de ellas muy importante porque es el que determina si existe las condiciones para las elecciones o que avala, pues en muchos de los casos, estos fraudes electorales. También traer a colación el caso de las elecciones de 2012, cuando llega al poder Enrique Peña Nieto, también mediante un fraude electoral, todo avalado por este instituto que antes se denominaba IFE. Y en ese contexto, pues no perder de vista todos los mexicanos, las mexicanas, que tenemos que garantizar transparencia, rendición de cuentas de estas autoridades y seguirles exigiendo que hagan público primero sus gastos, pero segundo también su relación, su vínculo con estos grupos de poder.
Así es, porque en realidad hay que recordar que precisamente este INE pues no tuvo nunca visión democrática ni vocación tampoco democrática, y que hoy lo estamos viendo precisamente al tratar de impedir una reforma para mejorar sus propios procesos. En realidad, si los consejeros electorales tuvieran una vocación democrática, pues en realidad no solamente podríamos decir que no se opondrían a una reforma del propio instituto, sino que incluso ellos estarían apoyando una reforma electoral. Podríamos incluso nosotros señalar que no necesariamente tendrían que estar de acuerdo con las propuestas que vienen desde el Poder Ejecutivo, pero ellos serían entusiastas, promotores de una reforma que contara con todas las voces, que contara con el acompañamiento incluso de especialistas, ellos sí, en materia electoral, y no se estuvieran aferrando al hueso, porque eso es prácticamente lo que hemos estado viendo, y además de aferrarse al hueso, como decíamos hace un momento, defienden todo un modelo, defienden que el INE quede en manos de esta propia oligarquía que sí, ya decíamos que prácticamente pues sigue en el poder, no ha sido apartada del poder. Pensamos que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues sí, asumió la presidencia de la República y tomó el Poder Ejecutivo Federal, pero todavía siguen estando muy activos estos integrantes de la oligarquía mexicana, no solamente afuera, podríamos decir, pues sí, en los poderes económicos, en las jerarquías eclesiásticas, incluso en los grupos del narcotráfico, no, están dentro del propio Estado mexicano en grandes parcelas, porque si bien fueron desplazados del Poder Ejecutivo Federal o del primer círculo del Poder Ejecutivo Federal, pues siguen incrustados sobre todo en el Poder Judicial. También una parte tienen ocupada del Poder Legislativo y, por supuesto, los organismos autónomos. Es que hay que recordar que durante los sexenios anteriores pues se diseñó todo un Estado para que ellos no perdieran el control, no fueran apartados del poder, incluso aunque llegara un presidente distinto, un presidente que no fuera de su propio círculo. Pues es lo que estamos viendo ahora, como estos organismos autónomos tratan de disputar incluso el propio ejercicio de gobierno, y uno de ellos es el INE. Decíamos uno de los casos más penosos porque es el más grotesco probablemente, en el que supuestamente es la autoridad electoral y resulta que juega de manera abierta junto con este grupo de partidos de derecha que se encuentran en la oposición. Y solamente por dar algunos de los ejemplos a los que al detalle llega la Auditoría Superior de la Federación de cómo el INE no tiene las capacidades estructurales suficientes para evitar el mal manejo de recursos públicos, vamos a referirnos al asunto de los registros contables que registró el INE en el servicio postal, una partida presupuestaria 31,801. Ahí 7,737,400 pesos se registraron como gastos del proceso electoral que estaba en curso, es decir, de 2021. Cuando en realidad, de acuerdo con lo que averiguó y demostró la Auditoría Superior de la Federación, estos recursos habían sido erogados en distintos procesos electorales previos que habían ocurrido desde el año 2020, es decir, un año antes, y también en el propio 2021 en procesos distintos a ese electoral que estaba en marcha. Es decir, pues se les hizo fácil justificar con el nuevo proceso electoral gastos que supuestamente, porque también había que ver si se hicieron en procesos electorales anteriores. Por ello, esta recomendación que emitió la Auditoría Superior de la Federación, más allá del propio monto, es para que el INE, y de manera textual señala, fortalezca sus mecanismos de control y supervisión que garanticen que en lo sucesivo se realicen los registros contables conforme a las erogaciones del proceso electoral que corresponda. Al mismo tiempo, generó la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria 2021 922-100 19-2038-0801 para que el órgano interno de control del INE, y también citamos de manera textual, realice las investigaciones pertinentes y en su caso inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron que los registros contables se correspondieran con la naturaleza del proceso electoral de los pagos relativos al contrato
INE 056-2021, que además se celebró con esta empresa denominada Redpac S.A. de CB. Pues sí, es parte de lo que comentábamos, Nancy Flores, en el sentido de que el propio INE, en su funcionamiento estructural, no tiene las herramientas para salir al paso de este mal uso de los recursos públicos. Y no tiene las herramientas, pues porque no les importa generarlas, porque en realidad lo que están es para el abuso total. Y recordar que este abuso también se ubica en otras formas, ¿no? Estos 122 funcionarios que ganan más que el presidente de la República, incluso el licenciado Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hablaba de 400 funcionarios del Instituto Nacional Electoral que ganaban más que el presidente de la República, contrario a lo que señala la Constitución mexicana, pues forma parte de toda esta lista de abusos de parte de quienes están al frente de este Instituto Nacional Electoral. Y en ese sentido recordar que encabezados por el propio Lorenzo Córdoba, estos funcionarios, 122 servidores públicos del INE, pues fueron ante el Poder Judicial a solicitarle un amparo a través de un juicio para seguir ganando esta cantidad que hablábamos de más de 262,000 pesos cada mes que se le pagan por sueldos brutos a los consejeros electorales, además de 11,970 pesos al mes por alimentación, los seguros de gastos médicos mayores, institucional, separación individualizada, retiro y seguro de vida, el chofer, el automóvil y hasta la gasolina. Eso es parte de lo que hemos documentado en la revista Contralínea a lo largo de estos años de los abusos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, y también revisar pues cuál ha sido su actuación, cómo han contribuido o no a la democracia mexicana, y en realidad ahí pues tienen una deuda histórica hacia nuestro país, porque pues no han contribuido absolutamente nada. Y nos revela este juicio de amparo también qué pasa con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial también está sometido a estos intereses de los oligarcas. El propio presidente hace unos días, la semana pasada, señalaba que una forma de comprender por qué se daban estos sueldos o por qué se siguen dando en los organismos autónomos y en el propio Poder Judicial, reconociendo que en el caso, por ejemplo, de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ellos ni siquiera entablaron un juicio de amparo, sino simplemente están violando la Constitución de forma arbitraria para seguir ganando más que el presidente, pues es porque a los oligarcas les importaba corromper a estos funcionarios por diversas vías. Una sí, pues tiene que ver con los moches por debajo de la mesa, estos diezmos, así se le conocía a todos los pagos irregulares que hacían sobre todo contratistas del gobierno para obtener estos contratos. Pero otra forma de que se perpetúe este sistema neoliberal en México, pues ha sido a partir de que todos los que estuvieran en cargos públicos estuvieran contentos porque hacían su gran negocio a partir del erario de la nación. Y recordaba en aquella ocasión, lo recuerdo muy bien, el presidente López Obrador decía que este dinero pues es dinero para el pueblo, es dinero para pues de alguna manera revertir esta desigualdad mediante apoyos sociales, mediante impulso a la productividad y también mediante las grandes obras de infraestructura que no requieran de deuda. Y en ese contexto pues entendemos por qué estos personajes, tanto en el Poder Judicial como en los propios organismos autónomos, pues siguen queriendo tener este tipo de prebendas, estos salarios insultantes a costa de todas y todos, pues es porque estaban así acostumbrados por los propios oligarcas a hacer de la vida pública pues un botín del dinero público, un botín del cual se servían a diestra y siniestra. Pues ya no más, y hay que seguir exigiendo que esto no siga en nuestro país, socio.
Y solamente recordar que precisamente este tipo de auditorías que hace la ASF, el máximo órgano auditor del país, pues nos tienen que dar también herramientas, elementos de manera clara, con datos concretos para evaluar a una de estas instituciones que tendríamos nosotros que señalarlo porque, bueno, pues hay una campaña a favor de el INE en todos los medios, incluso con bots también pagados, donde tratan de mostrar al INE como el creador prácticamente de la democracia en este país. Para nada. Quien ha llevado adelante los procesos democráticos ha sido el pueblo de México, a pesar del propio instituto. El instituto no nació con una vocación democrática. Hay que recordar tan solo que se debe la actual composición a una cuota de los partidos en ese entonces dominantes, y ahora que ya han sido desplazados de partes muy importantes del sistema político mexicano, pues se aferran a no perder este espacio en el Instituto Nacional Electoral, que hay que también señalarlo, pues fue quien avaló el fraude en 2006. Hay quienes dicen que es que no, que ese fue el IFE, pues en realidad es el mismo instituto que solamente cambió de nombre, pero prácticamente fue el mismo instituto que avaló procesos electorales fraudulentos, que estuvo siempre presto a justificar las decisiones que desde la cúpula oligárquica se tomaban y prácticamente cerrarle el paso a las demandas de democracia de toda una sociedad. Si no pudieron hacer prevalecer el triunfo de la misma oligarquía en 2018, fue porque los votos abrumadores de la población mexicana pues les impidieron seguir controlando, seguir prácticamente imponiendo a el sucesor. Podríamos incluso nosotros señalar que en 1988 y en 2006 ya había triunfado la población mexicana, pero no le fue reconocido ese triunfo sobre la oligarquía, que todavía siguió controlando durante sexenios posteriores el control del poder ejecutivo federal. Y sí recordar, Nancy Flores, que no es de que estén defendiendo solamente sus canonjías personales, aquel dinero con el que se enriquecen. Decíamos, pareciera como si se hubieran sacado la lotería al ser nombrados consejeros electorales. No nada más es un asunto personal, están ellos defendiendo a todo un grupo político que no quiere dejar este Instituto Nacional Electoral, a pesar de que es necesario que se reforme de manera profunda, como incluso o podemos nosotros concluir de esta auditoría que ha hecho la ASF. Y Sosimo, también recordar que fueron varios elementos, sí, por una parte el hartazgo de la sociedad que salió masivamente a pues manifestar ya rechazo hacia el sistema neoliberal en un punto crítico para nuestro país, además sin tener elementos todavía de lo que iba a ocurrir tan solo un par de años después con la pandemia de COVID-19. ¿Cómo nos hubiera ido si hubiera estado al frente de este país Anaya o José Antonio Meade? Pues realmente terrible. Quienes hubieran accedido a las vacunas habrían sido las personas que tuvieran capacidad económica, porque el destino de México sería absolutamente otro. Seguirían robándose todo el dinero que se generaba desde, pues por ejemplo, Petróleos Mexicanos, la propia Comisión Federal de Electricidad, todas estas áreas estratégicas, pues se habrían robado ese dinero. Y entre los elementos que confluyeron para que por fin se diera este cambio de gobierno, pues está el hecho de que el presidente Peña Nieto había sido convertido por estos mismos oligarcas en el payaso de las cachetadas, traicionado y además vilipendiado por estos grupos de poder económico. Pues él ya no aceptó cuando ellos fueron a proponerle el fraude electoral y que llegara incluso el candidato del PRI, que era José Antonio Meade, no aceptó esta condición y reconoció el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Ese es un elemento fundamental para entender por qué no impusieron ya a ningún candidato. Es porque desde la propia presidencia de la República y con todos estos elementos ya se impidió
que se llevara a cabo este fraude, pero por supuesto que el INE estaba de acuerdo en imponer a un candidato de la derecha, fuera José Antonio Meade o en su caso Ricardo Anaya. Pues muy lamentable realmente el papel del INE, que no tenga controles para evitar este mal manejo de los recursos públicos, pero además que no le importe generar esos controles, como tampoco le importa dejar de cobrar una millonada a costa de la nación, a costa de los más pobres de este país, porque el dinero que se va para sus bolsillos es dinero que ya no se reparte a las mayorías empobrecidas en nuestro querido México social. Y sobre esta reflexión que hacía Nancy Flores, que tiene que ver sobre si el INE no hubiera, o toda la clase política en su conjunto, pues reconocido el triunfo en 2018 de Andrés Manuel López Obrador, pues no solamente estaríamos probablemente hoy en una situación económica muy, muy complicada, sino también política. Ya era insostenible, probablemente habría habido protestas masivas, revueltas, era una situación ya insostenible y que incluso hasta la propia oligarquía debería de agradecer que haya ocurrido así la llegada de un gobierno distinto con otro tipo de vocación, porque incluso mantenerse ellos en el poder de manera abierta como lo estaban haciendo ya no era viable ni para sus propios negocios. Se trata pues de una situación que decíamos muchos hechos se concatenaron para que se pudiera reconocer el triunfo, en este caso de Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo que fue pues el empuje popular que salió al paso a cualquier intento que hubieran podido idear, porque lo hicieron. O sea, sí hubo intentos de que se impusiera un nuevo fraude electoral, pero la participación así, abierta, tan masiva, pues ya no lo hizo posible.